Hola, pues estoy grabando este vídeo porque hoy es el 75 aniversario de Auschwitz-Birkenau, de su liberación en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un lugar en el que, bueno, pues se pudo ver hasta qué punto llega la crueldad humana. Todo lo que allí ocurría, los gaseamientos, violaciones, muertes por inanición, palizas, electrocutados, ¿no? Los que intentaban suicidarse. Pues todo esto era ejecutado, ideado y pensado por seres humanos. No eran monstruos, no eran locos. Y da miedo, ¿verdad? Pero esto es así, ¿no? O sea, como hoy en día, mucha de la gente que viola, que asesina, que hace secuestros, no están locos, son seres humanos. Y bueno, todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial nos tiene que hacer reflexionar de la importancia de luchar, de intentar terminar con el discurso político del odio. Porque Hitler no llegó al poder diciendo que iban a ser judíos, Hitler no llegó al poder diciendo lo que iba a hacer. Porque posiblemente si hubiese dicho, mucha gente no lo hubiese votado, espero. Hitler llegó solamente generando un odio hacia los judíos por ser judíos, a los comunistas por ser comunistas, etcétera, ¿no? Es decir, demonizando a ciertas ideologías simplemente por ello, deshumanizándolos, dejando de ver a los niños como niños para verlos solo como judíos. Y eso, aunque nos parezca extraño, no está tan alejado del 2020, no está tan alejado. Hay muchos discursos políticos que siguen poniendo el foco en el origen de las personas, que siguen poniendo el origen en su sexualidad, en si es hombre, en si es mujer, si es marroquí, si es extranjero, si no lo es. Y hay que tener cuidado y simplemente fijarnos en la historia, en cuánto daño se produjo, partiendo simplemente del odio hacia una religión. Y simplemente pues reflexionar un poco con esto, ¿no? Y cuando lees mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, que es un tema que a mí me gusta mucho ver documentales, libros, te parece increíble que el ser humano pueda llegar a dejar de ver a otro ser humano, ¿no? Es como que ya solo veían un judío como si un judío no fuese una persona, como si fuese otra cosa, como si fuese una cosa, un subhumano, ¿no? Como le llamaban ellos. Y yo no lo puedo entender, o sea, mi mente no lo entiende. Pero luego me fijo a mi alrededor, como he dicho antes, y veo a gente hablando de los menas, por ejemplo. Y los menas, la palabra mena los despersonaliza de que son unos chavales, de que son unos menores de edad. Y habrá menores de edad que son unos capullos y tendrán sus sanciones legales, sociales o las que sean, pero ¿cómo despersonalizamos que hay miles de chavales que no han hecho nada? Y es como hay gente que es capaz de ir a manifestarse diciéndole que no son bienvenidos aquí por ser de donde son y quiénes son. Y me parece tan horrible y tan incomprensible que es que no puedo entenderlo. O sea, no puedo entender cómo un ser humano puede dejar de ver a otro ser humano para ver algo diferente. O sea, no lo entiendo. Y luego, además, es que hablo de este tema y la verdad me genera un poco de frustración, ¿no? Porque no lo entiendo. O sea, los seres humanos somos personas y las personas hay que juzgarlas por sus actos y por sus palabras. Hay que ser más inteligente y dejar de juzgar a alguien por una condición sexual, por una procedencia o por una religión. Y dejar de juzgar el acto que haga una sola persona, extrapolarla al resto. No tiene ningún sentido, no tiene sentido, o sea, no es lógico, no lo es. Y además, ¿qué sentido tiene culpar de tu miseria de vida a personas que están mucho peor que tú? Que eso es lo curioso, o sea, que es como, pero ¿cómo puedes culpar a personas que están peor que tú? ¿Sabes? Sí. Pero bueno, en todas estas grandes catástrofes humanas
siempre vemos el lado horrendo del ser humano, porque al final somos lo que yo siempre lo digo, ¿no? Que seguimos siendo unos chimpancés, seguimos siendo animales y un poco más bonitos, pero lo que es. Pero siempre aparece la humanidad de verdad, ¿no? Y dentro de esta Segunda Guerra Mundial terrible, de este holocausto, apareció Irena Sendler, una de tantas, que era trabajadora social y que vivía en Varsovia y trabajaba en el departamento de bienestar social de su país. Y bueno, en Varsovia sabéis que se creó, si no lo sabéis, pues es uno de los mayores guetos de judíos, que terminaron, exterminando prácticamente a todos los que habían metido en ese gueto de la ciudad. Y Irena comenzó una red con otros profesionales y otros compañeros para intentar salvar las máximas personas posibles, ¿no? Sobre todo a niños. Y bueno, pues ella arriesgó su vida y cuando la entrevistaban decía que ya no pensaba tanto que estaba arriesgando su vida, aunque sí lo sabía, pero decía que no podía dejar de hacer otra cosa, porque no podía torcer la cara y mirar a otro lado viendo cómo se estaban matando a seres humanos por ser judíos. Simplemente. Y ella salvó a más de 2.500 niños, los entregó a familias, les dio nombres falsos, los llevó a orfanatos y bueno, ya fue torturada, nunca confesó nada y bueno, al final sobrevivió y le hicieron algún homenaje, pero bueno, que ella nunca pretendía ser un homenaje, sino que ella decía que eso era pues lo que tenía que hacer, ¿no? Y bueno, creo que es una trabajadora social que no se estudia en la carrera. Yo nunca oí hablar de Irena Sendler, que no se estudia, no se habla en trabajo social sobre ella y me parece un ejemplo de todo lo que hizo, cómo organizó, cómo gestionó, cómo puso los derechos humanos por encima de todo, cómo hizo todo lo que hizo arriesgando su vida. Me parece un ejemplo de trabajadora social a seguir. Me parece que eso es el trabajo social. Y como siempre estuvo al lado de las personas, pesase lo que pesase. Y nada, simplemente terminar este vídeo diciendo que aprendamos de la historia. Que si para algo tiene que servir toda esta brutalidad que pasó en la Segunda Guerra Mundial, es para no repetirla nunca más. Pensemos un poco y dejemos de ser tan animales de vez en cuando. Al final, todos somos seres humanos. Nos vemos. Saludos. Adiós.